En sus marcas, vámonos a Salmo 119, 41. Salmo 119 del 41 al 48, bajo la letra Vav. Su valor numérico es el 6 y significa un gancho. Y hoy no voy a llegar hasta allí, pero la próxima semana, Dios mediante, les voy a explicar cómo Dios nos engancha. Y una vez llega el gancho, trate de soltarse a ver si puede. Amén. Muy bien, Salmo 119, 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Aquí vemos la tremenda, maravillosa, asombrosa, alta y profunda relación que el salmista tenía con la palabra de Dios, con Dios a través de su palabra. Amén. Así es que estudiar la palabra de Dios no es opción para un cristiano que quiere llegar a algún lado. Además, se vuelve la cosa más emocionante del mundo cuando empezamos a descubrir que en el campo de la palabra hay un montón de tesoros escondidos. Y créanme, somos las personas más ricas sobre la faz de la tierra cuando empezamos a encontrar esos tesoros. Amén. ¿Qué es ese tesoro en términos generales? La revelación de Jesucristo, de su persona, de su naturaleza, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de sus caminos, de sus principios, de sus modos de operación. Todo eso está en la palabra de Dios. No hay respuesta que no podamos, no hay respuesta que no esté en la palabra. Todo es que la encontremos. Y si somos observadores, vamos a saber cómo buscarlas, solo prestando atención a la manera como se desenvuelven las lecciones bíblicas en este lugar por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Bueno, estamos en verso 41 y 42. Hay varias cosas que vamos a examinar acá, pero no tenemos prisa, no tenemos por qué correr. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Señor, mientras tu respuesta no ha venido, mientras tu salvación no se haya manifestado, el avergonzador está haciendo su agosto conmigo. Amén. Me está llenando de ideas la mente, me está atormentando, me está afligiendo, me está angustiando, me está acusando. Avergonzador significa exponer, como al desnudar, ¿verdad? Significa pasar el invierno, criticar, difamar. ¿Alguna vez lo ha criticado el diablo? Difamar, provocar, vituperar, exponer. Voy rápido porque estas se las di la semana pasada. Agraviar, angustiar, avergonzar, blasfemar, desafiar, deshonrar. Levante la mano quien ha estado ahí. Y no hay nadie más en el cuadro más que usted y su genial mentalidad. Quiere decir que el avergonzador de alguna manera está saliendo de dentro, ¿verdad? Como que anda allá adentro en algún lado, quién sabe dónde. Ahora, a eso súmenle los tormentos que vienen de afuera provocados por Lucifer, ¿verdad? Y en toda su estatura de maldad. Pero daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Amén. Vean la importancia de tener una relación con Dios a través de su palabra. Y si no tenemos
nada de que agarrarnos en un momento en donde no vemos nada, no sentimos nada y no sabemos qué hacer. Nada de que agarrarnos en ese momento. Solo agarren de su cofre de tesoros toda la verdad que Dios ha depositado en sus corazones desde el día 1, y solo recuerden todas las victorias que Dios ya les ha dado en el pasado, y solo recuerden la manera como Dios ya los libró en esta ocasión y en esta otra y en esta otra. Solo recuerden que Dios siempre estuvo allí, aunque pasaron por periodos en los que no lo veían, no lo sentían. Dios siempre estuvo allí y Él se probó a sí mismo una y otra vez, y esta vez no va a ser la excepción, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, daré por respuesta a mi avergonzador. La semana pasada les expliqué que ese avergonzador, pues hay uno allá afuera que es el diablo, ¿verdad? Pero en el jardín del Edén, cuando la mujer se expuso a este engaño y a estas tinieblas que salieron de la serpiente, esta naturaleza serpentina entró al interior del ser humano, ¿o no? ¿De dónde es tan malo el hombre? Déjenme decirles algo: el hombre es malo por naturaleza. No es el ambiente el que lo hizo malo. El ambiente lo corrige y lo aumenta, pero la maldad ya es parte de la naturaleza humana. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. La psicología, no sé si todas las ramas, pero en términos generales entiendo que enseña que el hombre es bueno. Alguien más tiene la culpa. El ambiente, su abuelita, su papá, su mamá, su tío, su primo. Ajá, pero usted no, usted es bueno. No, la Biblia no enseña eso. Amén. Por eso el plan de redención que Dios trazó desde el principio. El hombre es malo a causa de las malas elecciones que hicieron nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Pero adivinen qué, Dios ya tenía preparado, ya tenía destinado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde antes de la fundación del mundo. Así es que todo lo que tenemos que hacer es ir a Jesús, nuestro Creador, y decirle: Señor, esta creación tuya se echó a perder y yo tengo la culpa. Quisieras redimirme, rescatarme, restaurarme, límpiame con tu sangre, perdonando así mis pecados, y sálvame, Señor Jesús. Amén. Qué fácil, ¿verdad? Qué maravilloso y qué profundo a la vez. Entonces, el avergonzador es avergonzarnos, acusarnos, vituperarnos, exponernos, difamarnos, y no a nosotros. ¿Saben qué? Una cosa difama, vitupera, esta cosa que sale de dentro y nos hace dudar del perdón que ya recibimos por cosas que ya hemos confesado. ¿Saben contra qué es el ataque? Contra la sangre del Señor Jesucristo y su obra redentora. El Leviatán aquí adentro nos quiere hacer pensar que la sangre del Señor Jesucristo después de todo no fue eficaz, no fue eficiente, y nos mantiene dando vueltas en el mismo círculo vicioso todo el tiempo, quejándonos porque qué torpe soy. Pues qué torpe soy no me va a resolver nada. O de plano que Dios no me ha perdonado, y Dios no me va a perdonar, de plano que ya cometí el pecado imperdonable y para esto que yo hice no hay perdón. Pues no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan capítulo 1. Amén. Entonces, el ataque es en contra de la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y la efectividad de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, Leviatán busca tomarnos cautivos. Ahora, déjenme decirles algo: hay momentos en los que Dios permite que seamos tomados cautivos por Leviatán, porque así como a Job, Dios está buscando perfeccionarnos un grado más, y Dios se vale de estas cosas. ¿Por qué no? Él es Dios. Lo que tenga que usar y hacer, que lo use y lo haga para perfeccionarnos a nosotros. Y miren cómo salió Job al final. Amén. Alguien dirá: pero yo no quiero que me duela. Bueno, le tengo noticias: le va a doler. Pero ¿sabe qué? Es como el proceso entre la concepción y el momento en el que llega el alumbramiento. Cuando más se acerca el alumbramiento, más aumentan los dolores.
Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, pero después a la mamá se le olvidan todos los dolores cuando ve que una criaturita nació en el mundo, ¿verdad? El gozo de este nacimiento, de esta criatura que nació en el mundo, borra el recuerdo de todos los dolores. Y después dicen, quiero otro hijo. Cuando están con los dolores, yo ya no voy a tener más hijos. Nace la criatura, yo quiero más hijos. Amén. Bueno, lo natural es figura de lo espiritual. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, yo no quiero pasar más por esto. Cuando vemos el resultado y lo que eso produjo en nosotros, Señor, todo lo que necesites hacer conmigo, hazlo. ¿Verdad que es cierto? Dios es sabio, Dios es perfecto. Amén. Entonces, examinemos un poquito esta cosa. El avergonzador. Les voy a dar citas, las voy a leer así lo más rápido posible para poder dárselas todas. Ustedes toman nota. Este mensaje queda grabado, lo pueden ver después más despacito, pero si anotan estas citas, luego las pueden ver más despacio. Pero tracemos la palabra avergonzador. Y se recuerdan que la palabra es jaraf. Esto sería en hebreo fonético. Y esto sería en hebreo. Jaraf. Vámonos, si son tan amables, a Salmo 42, verso 10. Vamos a trazarla del libro de los Salmos únicamente. Y hay una que no les voy a dar porque el contexto pues es otro. Pero Salmo 42, verso 10. Y vamos a ver cómo funciona esta cosa de la que fue inundado el hombre en el jardín del Edén, cuando por no hacerle caso a Dios se llenó de este error, este engaño. Leviatán. ¿Quién es Leviatán? Ya lo vamos a ver. Hoy vamos a irnos a Job 41. Amén. O sea, si hablamos de Lucifer y de Leviatán, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la naturaleza de ambos? Ninguna. Porque es esta cosa lo que corrompió a Lucifer y lo convirtió en lo que Lucifer se convirtió: Satanás, diablo, serpiente y dragón. Así es que en cuanto a naturaleza estamos hablando de lo mismo. Y sin embargo, la información que nos da la Biblia nos arroja todavía más luz para entender una que otra cosa y lograr hacer una separación entre Leviatán y Lucifer y saber dónde encaja cada uno. Amén. Amén. Bueno, pero esta cosa, por eso fue la serpiente la que apareció en el jardín del Edén negociando con la mujer. No fue Satanás. Pues fue Satanás, pero en su capacidad de serpiente. ¿Se acuerdan que en el libro de Apocalipsis claramente lo llaman por 4 nombres? Satanás, diablo, serpiente y dragón. Y cada lado del enemigo tiene su ministerio, ¿verdad? Y su tarea que sacar. Pero él vino como serpiente. Entonces podemos entender pues cómo esa naturaleza particular fue la que inundó la mente humana de tal manera que en el libro de Romanos a la mente humana no regenerada le llaman la mente carnal. Y dice en el libro de Romanos, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. En otras palabras, esa cosa no se va a convertir nunca, porque no se sujeta a la ley de Dios. Es ese pedacito de infierno que se le metió al hombre en el jardín del Edén. ¿Tenemos un pedacito de infierno metido adentro? En nuestro viejo hombre, en nuestra vieja naturaleza. Lo dice Santiago. Dice, mire su lengua, dice, su lengua es inflamada por el fuego del infierno. Lo dice claramente. Y que yo sepa también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿dónde está ese fueguito escondido? Está refiriéndose a lo que ocurrió en el jardín del Edén una vez el hombre y la mujer pecaron en contra de Dios y se expusieron a la serpiente. ¿Estamos con eso? Tremendo, ¿verdad? Somos terribles. Pero eso hace todavía más maravillosa la obra redentora del Señor Jesucristo. Cuando entendemos cuán feos somos a causa del pecado, entendemos cuán grandioso es el amor de Dios y cuán maravillosa es su misericordia y su gracia para con nosotros. Por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y al que más se le perdona,
o al que más conciencia tiene de cuánto se le ha perdonado o de cuán profundo ha sido el perdón que ha recibido por parte del Señor Jesucristo, más ama. Por eso los fariseos, esos no amaron a Jesús. Decían que lo amaban, pero no lo amaban. Tal vez un poquito. ¿Por qué? Porque según ellos eran perfectos. Entonces, si yo no tengo nada que me perdonen, ¿por qué voy a amar mucho a alguien que viene a perdonar si yo no tengo nada que me perdone? O sea, yo ni lo necesito, pues, porque soy perfecto, según yo. Y Dios sabe cómo curarnos de ese síndrome del fariseo, ¿verdad? Amén. Bueno, Salmo 42, verso 10 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, jaraf, o me desafían, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Ha oído esa vocecita cuando está en medio de la aflicción y de la angustia? Ajá, ¿de dónde cree que viene? Del avergonzador que está aquí adentro. ¿Dónde está tu Dios? Ahora, nosotros somos más espirituales que eso, ¿verdad? Y no nos atrevemos a pronunciarlo con la boca. Y lo decimos de una manera más elegante. Decimos: Señor, ¿qué te me hiciste? Pero Señor, ¿qué te me hiciste? Es lo mismo que decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Sí, es ese tormento que sube de dentro cuando Dios nos está pasando por el valle de sombra de muerte y no lo vemos y no lo sentimos por ningún lado. Lo primero que sale de aquí adentro es: ¿y Dios qué se me hizo? ¿Sí? Y uno después se culpa y dice: Señor, qué barbaridad. Si tú eres omnipresente, tú no te puedes ir a ningún lado. Tienes que andar por aquí, aunque ahorita no te mire ni te sienta. Y uno se empieza a culpar: qué bárbaro, ¿cómo pude haber pensado? ¿Dónde se me fue Dios? ¿Qué se me hizo Dios? ¿Dónde está tu Dios? Les tengo noticias: ni siquiera fue usted el que dijo ¿dónde está tu Dios? Es este avergonzador que está en el fondo de la voluntad humana el que está diciendo ¿dónde está tu Dios? Ese no es usted. ¿Sabe quién es usted? El que por el otro lado está diciendo: Señor, no te siento, no te veo, esta cosa está complicada, pero Señor, tú sigues siendo mi elección hoy y siempre. Y sé que no te has ido a ningún lado y yo no me voy a ir a ningún lado y voy a esperar con paciencia a que me saques del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y cuando salga de ahí voy a salir con un cántico nuevo. Amén. Una nueva alabanza al Señor. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y amén. ¿Dónde está tu Dios? Bueno, Salmo 44, versos 15 y 16. Miren lo que hace el avergonzador. Dice: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. ¿Alguna vez has sentido tal vergüenza que decide que mejor no va a ir a orar porque qué vergüenza, pues? Y mejor no va a estar aquí adelante cantando porque qué vergüenza. A lo mejor ni siquiera voy a ir a la iglesia porque qué vergüenza. Y qué vergüenza, y qué vergüenza, y qué vergüenza. Bueno, salud. ¿Se acuerdan cuando el hombre y la mujer pecaron en el jardín del Edén? Y ellos no tenían una cubierta física. Por eso dice, estaban desnudos de una cubierta física y no se avergonzaban porque tenían una cubierta espiritual. Pero una vez pecaron, se fue esa cubierta espiritual. Entonces, pues estaban desnudos de su cubierta espiritual y ahora sí se avergonzaron. ¿Qué es la vergüenza? ¿O producto de qué es la vergüenza? Algo está descubierto. Algo está descubierto. Amén. Y hermano Douglas me dijo el otro día y dije: qué bien dicho y qué cierto es eso. Dice: ¿te das cuenta? Allá afuera el mundo cada vez tiene menos vergüenza. Y aquí adentro, mientras más batalla Leviatán en nuestra mente, en contra nuestra, más vergüenza sentimos. ¿No debiera ser al revés? ¿Sí? La desnudez es vergüenza. Por eso adivinen qué. Dios nos mandó a cubrirnos. A cubrirnos con modestia, dice la Biblia. O sea, bien tapaditos. ¿De acuerdo? Amén. Pero el punto es este. ¿Por qué sentimos vergüenza cuando sentimos vergüenza?
si el día de nuestra salvación el Señor puso vestiduras de salvación alrededor nuestro? O sea, si somos salvos, vergüenza ya no hay. Por supuesto que a esas vestiduras Dios les puede añadir otras dos más, ¿verdad? Sí, las vestiduras dobles y matión de los reyes y sacerdotes, y las vestiduras de lino fino de la esposa del Cordero. Pero vestidos ya estamos por la sangre del Señor Jesucristo. Miren Dios qué perfecto es. Adán, el hombre y la mujer pecaron y Dios los vistió con túnicas de pieles. Ahora, tuvo que haber matado animales para obtener las pieles. Entonces adivinen qué pasó. Quiere decir que Dios tuvo que haber derramado sangre inocente para cubrir al hombre. Estamos hablando del jardín del Edén, antes de sacar al hombre del jardín. Quiere decir que la sangre de esos animales inocentes cubrió la vergüenza interna o la desnudez interna del hombre, en tanto que las pieles de esos animales cubrieron la desnudez externa del hombre. El hombre no lo perdió todo. Por eso una generación después encontramos a un Abel sabiendo perfectamente bien cómo funcionan los sacrificios y llevándole a Dios un corderito, sabiendo que la sangre es suficiente para cubrir nuestra culpa y nuestra vergüenza interna. Amén, o sea, no es nada nuevo esto. ¿Sí? Va, entonces, Salmo 44:15 dice: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera, haraf, o por la voz de mi avergonzador, ¿verdad? Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. ¿Qué hace Leviatán? ¿Qué hacen estos pensamientos? Nos llenan de vergüenza. Dice, la voz del enemigo me está llenando de vergüenza, porque el enemigo lo único que hace es señalar nuestros pecados, errores, señalar los pecados que hemos puesto bajo la sangre infinidad de veces, señalar los errores que hemos cometido y ya pusimos bajo la sangre infinidad de veces y decirnos qué bárbaro, mírate, ¿verdad? Y avergonzarnos. Ahora, eso es un truco. Si ya confesamos nuestros pecados, estos están bajo la sangre. Entendamos eso. Entonces, cuando sintamos esa vergüenza, abramos la boca y digámosle a nuestro avergonzador: gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo, que me limpia, que me cubre. Y de esa manera callamos esas voces que nos atormentan aquí en la mente. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros le confesamos al Señor nuestros pecados? Ahora, no estoy hablando de pecar voluntariamente, de pecar intencionalmente, pensando todo el tiempo, ay, voy a pecar y entonces aquí le pido perdón al Señor. No, no estamos hablando de eso. Esa es otra categoría. Amén. Estamos hablando de que no somos perfectos, somos torpes, necesitamos la sangre todo el tiempo. Amén, de eso estamos hablando. Pero ¿qué pasa con los pecados que le confesamos al Señor? Gracias, se van al mar del olvido. ¿Se acuerdan que en el templo de Salomón, el atrio y el lugar donde colocaron el altar de bronce, la historia nos dice que había un canal a través del cual canalizaban la sangre de los sacrificios, y esa sangre se iba al torrente de Cedrón, que pasaba a un ladito ahí del monte del templo, y resulta que el torrente de Cedrón se llevaba esa sangre de los sacrificios al mar muerto. Figura de cómo la sangre del Señor Jesucristo se lleva nuestros pecados confesados al mar del olvido que queda tras las espaldas de Dios. Amén. Vámonos a Miqueas para quien necesita estas citas. Miqueas, a ver, ¿dónde está Miqueas? Aquí está, estaba en Nahum, con razón no lo veía. Miqueas, capítulo 7, verso 18 y 19. Miqueas 7, versos 18 y 19. Para encontrar Miqueas les voy a dar unos 15 segundos más. ¿Ya lo tienen? Ok. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, o sojuzgará nuestras iniquidades.
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, ahí lo tiene a todo color. Ahora, ¿dónde queda el mar del olvido? Tras las espaldas de Dios. Vámonos, si son tan amables, a Isaías capítulo 38, verso 17. Isaías 38, verso 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. Ahora he aquí el detalle. ¿Dónde habita Leviatán? En el mar. ¿O no? Habita en el mar. Vámonos al Salmo 104, verso 25 y 26. Salmo 104, versos 25 y 26. Ahora, los traductores deben haber pensado que Leviatán era una ballenita, un animalito adorable, y tradujeron como tradujeron esto, pero si uno se va a su concordancia de Strong, el cuadro es otro. Salmo 104, 25 y 26 dice: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí es el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Solo les voy a decir la palabra jugar. Jugar significa burlarse, hacer escarnio. No suena como a una encantadora culebrita con la que sus hijos puedan jugar, ¿verdad? Burlarse, hacer escarnio. ¿Cuál es su tarea entonces? Si él está en el mar, o sea, Leviatán es un ser espiritual, no es un ser físico, es un ser espiritual. Y el mar del olvido no es un mar físico, es un lugar espiritual. Amén. Allí es a donde van a dar nuestros pecados confesados. Pero ahí está Leviatán. Entonces, ¿cuál es su hobby favorito? Agarrar todo lo que está cayendo en el mar del olvido y ponérnoslo enfrente otra vez. Ese es su hobby favorito. Porque su ataque es en contra de el poder y la realidad y la veracidad de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué cosa nos paraliza para no servir al Señor con libertad? La culpa, la vergüenza. Ay, me están pidiendo orar por aquella persona, pero así como estoy en el estado en el que estoy, qué barbaridad, qué vergüenza, me siento tan culpable, debiera estar mejor, pero no estoy mejor, entonces no sé qué hacer mejor. No me pidan orar por esa persona, por favor. ¿Cierto o no? ¿Quién ganó allí? Leviatán. Y usted todo el tiempo creyéndose muy espiritual con esa clase de respuesta, ¿verdad? Leviatán ganó esa jugada. Amén. Él ganó esa jugada. ¿Sí? Bueno, así es que lo que él busca hacer es avergonzarnos. Ahorita me vino un versículo y se me fue. Al rato se me va a venir otra vez, Dios mediante. Amén. Pero dice Salmo 44, 15 y 16: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Amén. Tremendo. Entonces, ¿cómo vencemos? Una vez ubicamos de dónde está saliendo realmente esta batalla y de dónde está saliendo la culpa y la vergüenza, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita lo van a ver a todo color, pero lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y hablar la verdad. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Muy bien. Salmo 57, verso 3. Salmo 57, verso 3. Leamos desde el verso 1, Salmo 57, del 1 al 3. Y aquí la palabra jaraf la traducen acosar. ¿Verdad que es un acoso continuo
Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia. Ahí está Jaraf, de la infamia, ese es Jaraf, de la infamia del que me acosa. Pues en lo natural Saúl lo estaba acosando, pero la verdad, cuando tenemos a alguien acosándonos por fuera, les prometo que se va a levantar todo un acoso y acusación y toda una batalla por dentro. A lo mejor soy yo el que lo hice mal, a lo mejor yo ofendí a Dios. Seguro yo me merezco esto que me está pasando, porque me siento tan culpable y me siento tan acusado, y de plano que yo pensé que estaba en buenos términos con Dios, pero de plano que hay alguna deuda no saldada, y es un tormento mental, y eso es lo que nos paraliza. Vámonos a hagámoslo porque sigue. Sigue. Salmo 69. Verso 9. Y esta cita la citan, valga la redundancia, en Romanos, capítulo 15, verso 3, en conexión con el Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice. Salmo 69, 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban, Jaraf, cayeron sobre mí. Es Jesús hablando. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo toda esa blasfemia, crítica, difamación, provocación, deshonra, todo eso que toda la creación de Dios ha levantado en contra del Padre. Viene Jesús y dice: todo eso cayó sobre mí. Y es lo que Él recogió sobre sí en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Entonces el acoso no es contra nosotros. El acoso es contra el Padre y contra el Hijo. Amén. El acoso es contra el Padre y contra su plan de redención por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque ¿saben qué? Si nos tragamos todas las palabras de Leviatán, al rato nosotros terminamos acusando a Dios, ahí sí a nosotros, con nuestra boca. Hubo un caso hace años, alguien, pues obviamente tenía algunas batallas que estaba todavía peleando. Iba bien, una persona que iba bien, Dios lo usaba, amaba la palabra, estaba lleno del Espíritu Santo. Y de repente un día se enojó por algo. Se enojó y no estuvo dispuesto a lidiar con ese enojo. Y ustedes saben que los enojos son semillas, ¿verdad? Que se arraigan y echan raíces de amargura. Y dice, y lo peor es que no solo contaminan al poseedor del árbol, muchos son contaminados a través del enojo de alguien que está en esa condición. Y entonces peleó con Dios. Y luego lo primero fue: ¿por qué pasó esto? Me enojó. Pero lo segundo fue: y después de todo, no hay manera que Dios me quite estas cosas en contra de las cuales yo estoy batallando en mi vida personal. Así es que ahora que me aguante. Y se lanzó al abismo y le dio rienda suelta a aquello que hubiera podido vencer si hubiera seguido en el camino y dejando que Jesús completara su obra en él. Para hacerles corta la historia, se murió antes de tiempo. Ahora, gracias a Dios pude hablar con alguien de la familia y me dijo: vas a creer que todavía una semana antes de morir estaba duro. Pero logré hablarle, logramos orar y logró decirle al Señor Jesús que lo perdonara. Yo dije: bueno, gracias a Dios, qué misericordioso es el Señor. Pero si nosotros no sabemos lidiar con estas acusaciones y acosos y todo lo demás que se levanta de dentro, al rato vamos a unir nuestra voz a esa voz y vamos a terminar nosotros acosando y acusando a Dios y alejándonos de Dios. ¿Lo ven? Entonces tenemos que entender, miren, somos salvos.
¿Creen que eso significa algo? Ajá. Entonces, ¿por qué nos tragamos todos esos acosos y acusaciones de que no, que la sangre no funciona, que quién sabe? Y uno hasta termina dudando si es salvo. ¿Qué es eso? Es una afrenta directa al Padre, quien trazó el plan de salvación, y al Hijo, quien es el ejecutor del plan de salvación. Amén. Es una afrenta en contra de Dios, y todo aquí. El mar del olvido. Obviamente, entonces, este mar espiritual tiene que ver con la memoria de Dios, porque la memoria es la que recuerda u olvida. Amén. Y por eso en su momento les expliqué luego dónde se alojó Leviatán aquí adentro cuando se metió a la voluntad humana. Pues claro que está en el fondo de nuestra voluntad. Él es el que gobierna nuestra voluntad de medianoche hasta que el Señor los saca de ahí. Pero ¿dónde trabaja si no en nuestra memoria? Y lo primero que consigue es que olvidemos lo que somos y tenemos y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y cuánto nos ama y cuán poderosa es su sangre. Pero lo segundo que hace es hacernos recordar cómo me ofendió aquella persona, y cómo me respondió la otra persona, y cómo me fue de mal aquí. Y si Dios me amara, Dios lo hubiera evitado. ¿Por qué no lo evitó? De plano que Dios me odia. ¿Sí? ¿O no? Ajá, estoy poniendo la cara en el espejo, ¿verdad? Y no yo, el Señor, con el fin de ubicar al verdadero enemigo y saber derrotarlo. Ahora, Salmo 74. Salmo 74, verso 10 y verso 18. Aquí Jaraf, aquí le llaman afrentar. Y en el verso 18 le llaman afrentar también. Dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Ven, el ataque no es en contra nuestra. El ataque es en contra del Señor, de su poder, de su naturaleza, de su amor, de su redención. Es en contra del Señor. Dude de Dios, y qué cosa está ofendiendo usted sino la sangre del Señor Jesucristo. Verso 18. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. ¿Sí? No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Ajá. ¿Quién es el enemigo que ha afrentado a Jehová? Es Leviatán. Leviatán. Amén. Salmo 89, 51. Espérenme. Regresemos al 74. Verso 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Sí podemos vencer a Leviatán. Amén. ¿Cómo? Abra su boca y hable la verdad. No se ponga a la par de Leviatán a decir: sí, que ¿cómo es Dios conmigo de malo? Ni. No, abra la boca y hable la verdad. Amén. Salmo 79. Versos del 11 al 13. Salmo 79, versos del 11 al 13. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado. Oh Jehová, ahí está Jaraf, deshonrar, según recuerdo es esa. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén.
Ven, David una y otra vez dice: Señor, líbrame de todas estas acusaciones, blasfemias, vituperios, difamaciones, críticas, de toda esta vergüenza. Líbrame de todo esto. Claro que había gente que lo atosigaba de afuera, como Saulito. Pero la batalla más grande es la que peleamos aquí adentro. El problema puede ser de este tamaño, y lo que nos dijo la persona puede ser de este tamaño. Pero una vez Leviatán ha terminado con nosotros, el problema fue de este tamaño y lo que nos dijo la persona fue de este tamaño, ¿verdad? Ok, Salmo 89, verso 51. Aquí Jaraf lo traducen como deshonrado. Salmo 89, 51. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Aquella acusación que si dimos un paso, que porque dimos el paso, que si lo dimos, que porque lo dimos así, que porque lo dimos en esa dirección, que porque el paso tan largo, que porque el paso tan corto. Y uno todo lo que está haciendo es caminando en el camino del Señor Jesucristo, pero de alguna manera, después que Leviatán termina con nosotros, nunca podemos hacerlo bien y no estamos avanzando ni un milímetro. ¿Va? Ajá. Bueno, es una afrenta en contra de los pasos de su ungido. Y el ungido en nosotros es el Señor Jesucristo, el Mesías, Cristo. Entonces sigue siendo un ataque en contra de la obra que Cristo está haciendo en nuestra vida. Somos salvos. Si no existiera más que la salvación inicial, es más de lo que merecemos y es más de lo que necesitamos para ser felices. Porque ya fuimos vestidos con vestiduras de salvación, ya fuimos justificados con la sangre del Señor Jesucristo. Suficiente para no dejarnos avergonzar y atormentar por el enemigo. Amén. Pero hay más. Y el enemigo va a evitar, va a acusarnos. Cada paso que ve que damos va a ser una batalla. ¿No les ha pasado, por ejemplo, miren, en todos los ámbitos y esferas en los que esto funciona, pero ese domingo en particular el Señor hace una cosa increíble aquí, y usted desde que se levantó hasta que puso un pie aquí fue una batalla? Y después uno entiende: ya me di cuenta de por qué la batalla, ¿verdad? Miren lo que el Señor hizo. Amén. Cada paso que damos es bien peleado, porque el enemigo no quiere que lleguemos a donde Dios nos está llamando a llegar. Acostumbrémonos a eso. Amén. Salmo 102. Salmo 102. Aquí Jaraf está en el verso 8, traducido como afrenta. Pero si son tan amables, déjenme leer desde el verso 1. Salmo 102, desde el verso 1, dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Afrenta es la palabra Jaraf. Ahora, ¿quiénes son mis enemigos que se han conjurado contra mí? Lucifer allá afuera y Leviatán aquí adentro. ¿Sí? Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, porque me alzaste y me has arrojado. Aquí está hablando de algo que Dios creó. Y hay momentos en la vida en donde Dios trata con nosotros poniendo más presión que de costumbre. ¿Saben por qué? Porque quiere sacar al descubierto a ese Leviatán que nos ha estado gobernando aquí adentro y quiere librarnos, quiere quebrar sus cabezas de una buena vez.
¿Qué es cabeza? El gobierno que ejerce sobre nosotros. Es que no puede ser que vivamos toda la vida tragándonos las mismas acusaciones y difamaciones, amén, que salen de la boca de Leviatán en contra de la obra redentora que Cristo ya ha hecho en nosotros. Amén. ¿Lo ven? Entonces Dios quiere quebrar esas cabezas. Perdón. Verso 8: cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer. Si lo lee en su Biblia hebrea, dice: y el pueblo que será creado alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos. ¿Presos por quién? Por Leviatán. Para soltar a los sentenciados a muerte, para que se publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Ahora eso no va a ser ahorita, eso es del milenio para adelante. Dice: ¿saben qué va a pasar? Dios permite que seamos tomados cautivos por Leviatán, y hay épocas de épocas. Hay épocas en donde uno ya está a un pasito de creerse todas esas acusaciones y difamaciones y mentiras y cosas, y de tirar la toalla. Pero Dios nos ha metido el gancho. Dios no nos va a dejar ir a ningún lado. Amén. El gancho es esa letra Vav que vamos a estudiar. Y Dios todo lo que está haciendo es llegando hasta las profundidades de nuestra voluntad para sacar a luz pues lo que quede allí de nuestra humanidad carnal, pero para sacar a luz también a Leviatán, que nos ha tenido tan sujetos a él por tanto tiempo, y llevándonos cautivos cada vez que nos recuerda cuán malos éramos y cuán imperfectos somos. Pero lo que se le olvida recordarnos es cuán lavados estamos con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Y la promesa de el que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Amén. Llega un momento en donde Dios está listo para quebrantar las cabezas de Leviatán en las aguas, tal y como ya lo leímos, para que ya no nos esté gobernando y ya no estemos dejando que difame y vitupere a Dios, amén, con sus mentiras. Entonces dice: se escribirá esto para la generación venidera. El pueblo que está por nacer o que será creado alabará a Jah. Los mundos que Dios va a crear después que todo haya sido dicho y hecho. Amén. En el futuro, ahí ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya no hay más tristeza, ya no hay más pecado, ya no hay más Leviatán. Pero en el futuro vamos a estar ustedes y yo, que venimos de esta creación en donde sí hubo Leviatán, y hubo dolor, y hubo tristeza, y hubo batallas y luchas, y hubo pecado y todo aquello. Pero nosotros habremos tenido la experiencia de dejar que Dios se meta hasta lo más adentro de nuestra voluntad, y Él quebrante las cabezas de Leviatán que nos tenían tan sujetos a la culpa y a la vergüenza. Y va a ser
O sea, es tan maravilloso el día que vemos esto, ya no nos dejamos gobernar por Leviatán, que cuando estemos del otro lado de la creación de Dios, los pueblos que Dios va a crear en el futuro, ellos no saben nada de Leviatán, ellos no saben nada de elegir amar a Jesús a pesar de estar siendo bombardeados con toda clase de acusaciones y vituperios y blasfemias, y aún así decir: Jesús, no entiendo lo que está pasando, pero yo elijo por ti. Entiendo una cosa, y es que tú me amas y yo te amo y no necesito saber más. Ese es el testimonio que vamos a darle a todos estos mundos que Dios va a crear en el futuro. Les vamos a decir: sí podemos amar a Dios estando sujetos a una mente carnal que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero sí podemos elegir a pesar de nuestra mente carnal, a pesar de las batallas en contra de la culpa y en contra de la vergüenza, a pesar de esos ataques en contra de la sangre redentora del Señor Jesucristo. Estuvimos dispuestos a seguir adelante por pura fe, confiando en lo que sabíamos. Amén. Y ese es el testimonio que le va a predicar a Jesucristo a las generaciones que serán creadas en el futuro. Así es que no se desanime, siga adelante. Y mientras más acusado se sienta, mientras más culpa sienta, mientras más vergüenza sienta, más abra más su boca, grite más recio, grite más fuerte, grite la verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Amén. Está siendo acusado, diga: nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién encabeza la lista de las cosas creadas? ¿Qué fue lo primerísimo que creó el Señor? A Leviatán. Ninguna cosa creada. Leviatán fue el presidente de ese club. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así es que aprendamos a hacer la separación cuando empiecen esas acusaciones y esa culpa y esas cosas. Ahora, si usted no se ha arrepentido, será culpa suya ahogarse en medio de todas esas acusaciones, vergüenza y culpa. ¿Sí? Ahí yo le voy a echar la culpa a usted también. Pero si con toda sinceridad estamos yendo al Señor y diciéndole: Señor, perdóname, y nos estamos levantando y seguimos caminando, amén, entonces aprenda a entender que esa cosa que lo está avergonzando y acusando no es usted, no es Dios, es Leviatán. Hágalo a un lado. ¿Sí? Solo oiga esto. Romanos. Capítulo 7, verso 15. Romanos 7, 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ese no soy yo, dice Pablo. Ese no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, obviamente no soy yo. Ahora, ¿cómo pudo Pablo separarse él del pecado que mora en él y decir, eso no soy yo, este soy yo? ¿Es lo que está haciendo o no? Ajá. ¿Cree que usted lo puede hacer también? Y cuando sienta esa culpa y esa blasfemia y esa vergüenza y esas acusaciones y esas cosas, diga, eso no soy yo. Eso no soy yo. Amén. Otra cosa. Romanos capítulo. Ay, terminé el libro de Romanos y no encontré lo que quiero. Vamos a ver. Lo encontré. Romanos 10. Romanos 10. Déjeme regresar en uno de estos salmos. Hice una anotación y obviamente no la vi cuando los leímos. Déjeme ver en cuál de estos salmos hice yo una anotación. Quiero regresarlos a ese salmo. Ahorita. Mientras tanto, si son tan amables, vámonos a Romanos capítulo 10. Estoy regresando a Salmos. Quiero ver que algo me brinqué que no quería brincarme. Y si no, pues se los cuento. ¿Cuál sería? 57. Bueno, en alguno de esos salmos David termina diciendo, Señor, sálvame de esto, ¿verdad? Ya no se los encontré de regreso. Pero déjenme decirles algo. Romanos capítulo 10, verso 8. ¿Saben que dejen un dedo en Romanos 18 y vámonos a Job 41? Job 41. Pues después de todo sí vamos a tener que rebalsarnos a la próxima semana, porque quiero darles toda la historia del rey Ezequías y otro gran ejemplo de cómo trabaja Leviatán, ¿verdad? Pero lo que tenemos que terminar lo habremos terminado el día de hoy para no dejarlo a medias. Un dedo en Romanos 10, verso 8. ¿Lo tienen ahí? Va, puede ser cualquier dedo, o su pluma, o un lápiz, o lo que sea. Job 41. Job 41. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. No está hablando de un animal físico. Y lo que está diciendo es: ningún arma física va a lograr absolutamente nada en contra de Leviatán, porque Leviatán es un ser espiritual. Amén. Y dice: traten de abordarlo con armas físicas y nunca se les va a olvidar ese episodio. Ahora, por el otro lado, Jesucristo peleó la batalla en contra de Leviatán, la serpiente, en la cruz del Calvario. Y ya estaba profetizado que la serpiente iba a herirlo en el calcañar, a la simiente de la mujer, pero también que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza, con ese mismo pie herido. Así es que Jesús ya peleó la batalla. Amén.
Jesús ya peleó la batalla. Entonces, ese es otro ángulo a este versículo. Dice, pon tu mano sobre él y acuérdate que ya alguien peleó la batalla. Amén. Entonces les hemos enseñado, pues les enseñamos hace años, les dijimos, una mano levántela al cielo y con la otra ponga su mano sobre Leviatán. Y solo acuérdese de la batalla que Jesucristo ya peleó en la cruz del Calvario. Acuérdese que Él es un enemigo vencido. Amén. Sigue dando coletazos, pero Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y acuérdese del poder de esa sangre que venció a la serpiente en la cruz del Calvario. Y bendiga a Jesús por la sangre. Amén, amén. Pero dice no lo aborde con armas físicas, naturales, porque le va a ir mal. Verso 9. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, pues aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. O sea, nosotros no estamos buscando encontrarnos con él. Él es el que se levanta y nos da una buena de vez en cuando. Pero ahora, este es Dios hablando. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ese es Dios hablando. Y esto lo citan en el libro de Romanos capítulo 11, también en conexión al Señor. O sea, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? En otras palabras está diciendo el Señor, quieren vencer a Leviatán, es obvio que me necesitan a mí. Ustedes no pueden, pero yo sí puedo. Él es un ser creado, es una criatura. Entonces, ahora nos empieza a explicar acerca de la naturaleza de Leviatán. Dice, no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Leviatán debe haber robado de Dios muchas cosas, así como lo hizo Lucifer también en su momento. Y por eso Leviatán es tan poderoso. La palabra fuerza aquí es gebura, nada más y nada menos. Por eso la batalla es tan grosera. Y por eso su poder de convencimiento es tan efectivo. Si no tenemos cuidado. Dice, no guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Y si nos detuviéramos, lo hemos hecho en el pasado. Me imagino que esto está grabado, pueden regresar a esas lecciones. Pero podemos ir viendo todo lo que robó de Dios y cómo lo imita de manera corrupta, ¿verdad? La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. Ahora, aquí viene lo delicado, dice, con sus estornudos enciende lumbre. Leviatán padece de alergia. Nos vive estornudando encima. El problema es que enciende lumbre. La palabra lumbre es or, la luz or. Jesucristo dijo, yo soy la luz or del mundo. ¿Por qué le hacemos tanto caso? Porque Él tiene esta luz robada, Él tiene este poder robado. Y Él viene y abre su gran boca y empieza a decir, empieza a llenarnos de culpa, ¿verdad? Y empieza a acusarnos. Y nos lo creemos. Porque creemos que es muy sabia esa voz que estamos oyendo y que nosotros estamos siendo muy mansos y muy humildes al reconocer nuestra culpa. ¿Culpa de qué? Si ya está bajo la sangre. Y no discernimos que el ataque es en contra de la sangre para hacernos a nosotros menospreciar y a lo mejor hasta blasfemar esa sangre en la que ya estamos cubiertos. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos. Y yo creo que este domingo les voy a explicar cómo no aprender nosotros a no ver a través de los ojos de Leviatán. Amén. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca, por eso es que es tan convincente ese señor. Bueno, yo no sé si es un señor, yo no sé qué es ese bicho, pero es convincente. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. Ven toda la luz y todo el fuego que salen de Leviatán. Por eso es que uno cree que es uno, o uno cree que es Dios, o uno cree que uno está bajo convicción y por eso uno siente tanta culpa y tanta vergüenza.
Y ni es uno ni es Dios, es Leviatán. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. De su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes, que no se mueven. Su corazón es firme como una piedra. Por eso no clame misericordia a Leviatán, porque no le va a hacer caso. Y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Imposible con él, imposible. Nosotros no podemos, pero por eso viene Dios y anteriormente dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. En otras palabras, viene Dios y dice: entiende, solo yo te puedo ayudar, déjame ayudarte. Verso 27: estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Todo esto tiene un significado. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. El abismo Tehom, cano o encanecido, es figura de sabio. Y Leviatán viene y nos hace empezar a pensar que nuestros propios abismos están llenos de sabiduría, y es que estamos razonando con sabiduría cuando estamos uniendo nuestros razonamientos a los suyos, ¿verdad? Dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Ahora, no puede estar hablando de un animalito encantador, ¿verdad? Es rey sobre todos los soberbios. La pregunta es: ¿cuántos soberbios hay para que sea rey sobre todos ellos? Bueno, sabemos de 4, ¿verdad? Que están sobre los 4 mundos de habitantes que Dios ha puesto de este lado de su creación. ¿Lo ven? Amén. Pero tiene una bocota, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vencemos? A ver, con todo respeto, pero ustedes y yo también tenemos una bocota. Lo que pasa es que la usamos mal, por eso se llama bocota. Pero cuando la usamos bien, es boca. ¿Cómo vencemos a Leviatán? No repitamos con nuestra boca lo que nos está diciendo él en nuestra mente. Hablemos la verdad. Entonces solo oiga esto. Ahora sí, yo no sé si ya se le gangrenó su dedo, pero vámonos a Romanos 10, verso 8. Espero que todavía tenga su dedo ahí. Romanos 10, 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué tenemos que hacer? No una su boca a toda esa palabrería de acusación y blasfemia y culpa y todo eso. Hable la verdad. Si no sabe qué decir, le voy a recetar la oración más fácil, breve, eficaz y efectiva que puede hacer un ser humano. Jesús, sálvame. ¿Qué más necesita? Eso sacó a Pedro de las aguas, ¿verdad? Amén. Dice
crea en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y será salvo. Alguien dirá, si yo ya soy salvo, ajá, de la paga del pecado ya es salvo usted y yo también, pero de Leviatán como que no hay modo que nos logremos librar. Necesitamos ser salvos de Leviatán. ¿De qué estoy hablando? Necesitamos ser salvos de esos pensamientos que están saliendo de nuestra mente carnal, cuyo origen se le debe a Leviatán cuando él se metió a la voluntad humana. Amén. Necesitamos ser salvos de esto que nos toma cautivos una y otra vez, llenándonos de vergüenza y de culpa, como si la sangre del Señor Jesucristo no existiera y no hubiera hecho nada por nosotros. Amén. Entonces podemos empezar por ahí. Jesús, sálvame. ¿Sálvame de qué? De estas voces que quieren tomarme cautivo y quieren hacerme creer que efectivamente la sangre del Señor Jesucristo nunca llegó a mi vida o nunca cubrió el pecado que yo le confesé al Señor con toda sinceridad. Amén. Sálvame. Y después usted tiene sus versículos favoritos. Abra su boca y grítelos. Y va a ver cómo de repente cesan las acusaciones, la culpa, la blasfemia y toda esa batalla que se está gestando aquí en su mente. Amén. Está claro de dónde salen esas cosas. Y la guerra es en contra del Señor. La guerra es en contra del Señor. Amén. Así es que, bueno, si empiezo con lo siguiente, los tengo aquí otra hora, así es que eso lo voy a dejar para la próxima semana. ¿Aprendimos algo? Démosle a Dios la gloria. Démosle a Dios la gloria. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Estamos peleando una batalla, es real, es legítima, ¿sí? Excepto que estemos totalmente, yo no sé, ya totalmente tomados cautivos por el error y el engaño. Pero si vamos camino a algún lado, amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarnos derrotar? No, Señor. Hay una ciudad que estamos buscando edificar. Amén. Y no vamos a dejar que nada ni nadie nos estorbe, ¿sí? Amén. Así es que bueno, démosle a Dios toda la gloria. Démosle gracias a Jesús por su sangre preciosa. Amén. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre. Dele gracias a Jesús por su salvación. Jesús, gracias por mi salvación. Gracias por salvarme de la culpa del pecado, de la paga del pecado. Gracias por salvarme de la muerte eterna y del infierno. Gracias por tu sangre preciosa, la cual me ha justificado y me ha vestido con vestiduras de salvación. Gracias por mis vestiduras de salvación. Y gracias por tu sangre que sigue efectiva, eficaz y viva, cubriéndome cada vez que yo fallo, cada vez que yo me aparto, cada vez que yo me tropiezo y caigo. Gracias por esa sangre que sigue siendo efectiva, que sigue siendo eficaz. Gracias por la sangre que se lleva la culpa, por lo tanto la vergüenza. Gracias, Jesús, por tu sangre, por tu sangre, por tu sangre. Ahora, Señor, sálvanos de ser tomados cautivos por Leviatán con sus acusaciones. Sálvanos, sálvanos, sálvame a mí, Señor. Sálvame a mí, Señor. Sálvame de mí mismo también. Sálvame de mi carne. Sálvame de las debilidades de mi carne, Señor Jesús. Y Señor, ayúdame a servirte con libertad, con libertad, con libertad, sabiendo que he sido justificado por medio de tu sangre. Y si aún no soy perfecto, tengo a mi disposición toda la sangre que necesito para recibir limpieza y perdón. Aleluya, aleluya, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús, bendito sea tu nombre. Démosle un aplauso, démosle gloria al Señor Jesús.
Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, 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 gracias. Tengo 30 segundos. ¿Se acuerdan que les dije? Pensé en un versículo y se me fue. Al rato se me va a venir. ¿Qué creen? Lucas, capítulo 1, verso 67. Ahorita los dejo ir, pero no los puedo dejar ir sin este versículo. Lucas 1:67. Este es Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que profetizó cuando le fue abierto su boca, ¿verdad? Cuando nació Juan y todo lo demás. Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. En hebreo dice un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Allá afuera es Lucifer, aquí adentro es Leviatán. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. Ahora vaya y sirva al Señor. Amén. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿De dónde vino la santidad y la justicia? De su preciosa sangre redentora. Amén. Ahora vaya y sirva al Señor. Gracias, Jesús.